Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história aqui do canal. Cuando descubrí que era la hija ilegítima del multimillonario, corrí a encontrarme con mi padre con el corazón palpitándome a 1000 por hora por la emoción. Pero al llegar a la mansión Thorne, encontré a otras 98 hijas ilegítimas ya alineadas en fila, aguardando su turno para conocerlo. Además, resultó que el único hijo varón del señor Thorne había muerto, y él buscaba un sucesor para su imperio multimillonario. Había convocado a todas sus hijas ilegítimas con la esperanza de identificar a la heredera más capaz mediante una serie de pruebas. Sintiéndome totalmente abrumada, bajé la mirada preparada para escabullirme en silencio. De pronto escuché la voz de mi madre fallecida, Eleanor, hablándome. «Scarlett, no te marches. Sé cómo puedes triunfar en esto. ¿Recuerdas a tu enemiga acérrima del orfanato? Valerie. Ella también es una de ellas. Si te retiras ahora, esa fortuna multimillonaria terminará en sus manos». Me giré, y en efecto allí estaba el rostro de Valerie observándome fijamente. Hace 10 años me había encerrado en aquel cuarto de almacenamiento polvoriento y repleto de telarañas feas, robándome mi posibilidad de ser adoptada y condenándome a otra década de pobreza. Ese recuerdo hizo que la rabia ardiera en mi pecho. «De acuerdo, mamá. Te escucho. No me iré. Los miles de millones del señor Thorne prácticamente ya me pertenecen. Mi enemiga Valerie me reconoció al instante. Valerie, Scarlett, ¿por qué no sigues atrapada en ese callejón sombrío? ¿Qué haces en la residencia del señor Thorne? No me digas que viniste a robar algo. Una chica sin recursos como tú no encaja en este sitio». Apreté los puños lista para lanzarle una respuesta. El señor Thorne descendió despacio por la amplia escalera con su mirada recorriéndonos a todas. «Señor Thorne, durante años he fallado como padre. Les debo a todas ustedes una disculpa. Por eso he preparado 200,000 para cada una como compensación. Quienes lo deseen pueden inscribirse con Alfred, el mayordomo, para recibirlo». La mansión estalló en murmullos de excitación. «Gracias, padre. Realmente necesitaba este dinero. Eres el mejor papá». Al ver a todas agolparse hacia Alfred, Valerie se burló desde un costado. «Valerie, un montón de chicas avariciosas. ¿En serio creen que pueden rivalizar conmigo por la herencia?» Después de que Valerie me robara la oportunidad de adopción, había estado viviendo en la opulencia con una familia rica. 200,000 eran calderilla para ella, pero para mí, que estaba habituada a comer pan seco todos los días, 200,000 podían adquirir mi libertad. Al verme vacilar, tentada a unirme a la fila del dinero, mamá me advirtió enseguida. «Scarlett, esta es solo la primera prueba. Cualquiera que acepte los 200. 000 tiene visión limitada y queda descalificada de inmediato. Las que se alejan del dinero demuestran que poseen la ambición necesaria para competir en los verdaderos retos». Me quedé paralizada a mitad de camino y le lancé una mirada disimulada al señor Thorne. En efecto, estaba observando la fila de hijas con ojo crítico, moviendo la cabeza con desilusión. Justo entonces, Alfred anunció: «Las que reclamen los 200,000 deben firmar esta renuncia a la herencia». Sin dudarlo, me salí de la fila, pero la renuncia no detuvo a la mayoría de ellas. Al ver a la mayoría de las hijas obsesionadas con el pago rápido de 200,000 firmando ansiosamente el acuerdo, el señor Thorne suspiró con la decepción marcada en su rostro y volvió su mirada hacia las pocas que permanecíamos. Cuando el señor Thorne y yo cruzamos miradas por casualidad, la voz de mamá resonó. «¿Ves? No te mentiría. Solo confía en mí y haz lo que te indico. Nunca recibí ni un centavo de ese hombre distante mientras estaba viva, así que tienes que enorgullecerme y luchar por esto». Al instante siguiente, el señor Thorne anunció con voz firme: «Señor Thorne, 20 de ustedes han optado por renunciar a los 200,000. Por favor, sigan a los guardias escaleras arriba». Al verme entre ellas, Valerie parecía sorprendida. «Valerie, Scarlett, tú también eres una hija ilegítima. Entonces, ¿somos medias hermanas?». La ignoré porque justo entonces el señor Thorne estaba anunciando la prueba de la primera ronda. «Señor Thorne, para ser mi heredera, la gestión financiera y el potencial de ganancias son esenciales. Les daré a cada una de ustedes 100,000 en capital inicial. En una hora, las 10 de ustedes con más fondos restantes avanzarán en el proceso de sucesión». Tan pronto como el señor Thorne terminó de hablar, las otras 19 hijas sacaron sus teléfonos y entraron en acción. Mi mamá es empresaria. He estado aprendiendo de ella desde que era niña. Yo me encargo. Tengo un doctorado en finanzas. Sé exactamente cómo multiplicar este dinero. Todas empezaron a alardear de sus credenciales. Algunas abrieron inmediatamente aplicaciones de compraventa de acciones. Otras navegaron a plataformas de fondos de inversión. Algunas usaron los 100,000 de capital inicial para redactar propuestas de negocios en el acto.
Otras capitalizaron el momento transmitiendo en vivo en TikTok. Estoy en la mansión del multimillonario, en vivo desde la selección de herederas. Síganme para actualizaciones exclusivas sobre este loco enfrentamiento por la herencia familiar. Pero mientras miraba fijamente la tarjeta bancaria que me había entregado el guardia, me sentí completamente impotente. Ni siquiera terminé la secundaria. El orfanato me expulsó para vender cosas en las calles y sobrevivir. Estas mujeres eran todas profesionales, educadas y refinadas. ¿Cómo podría yo competir? Valerie notó mi pánico y se rió con burla. Valerie, todas las demás están esforzándose y tú ni siquiera tienes un teléfono. ¿Crees que puedes rivalizar por la herencia? Valerie no solo me menospreciaba a mí, también menospreciaba a todas las demás hijas ilegítimas. Valerie, me gradué como la mejor de mi clase en la escuela de negocios. Cuando se trata de generar dinero, ninguna de ustedes tiene oportunidad. Luego dividió su atención comprando acciones y redactando una propuesta de inversión para presentarle al señor Thorne en 1 hora. Mamá me animó. Scarlett, ¿recuerdas lo que dicen? No le temas a los niños ricos con fondos fiduciarios que gastan dinero. Témeles a los que creen que realmente pueden dirigir un negocio. Déjalas jugar sus juegos. Esta ronda la ganas sin hacer absolutamente nada. Incluso si tienes que fingir, actúa como si tuvieras todo bajo control, añadió. Has estado en el mundo real desde que eras niña, enfrentando todas sus dificultades. Cuando se trata de leer a la gente, ninguna de ellas se te compara. Ahora empieza a observar de cerca a tu papá multimillonario. Nunca se sabe cuándo podría serte útil. Sus palabras me dieron una nueva confianza. Tras pensarlo un momento, retrocedí a un rincón y empecé a estudiar al señor Thorne, intentando descifrar su personalidad y temperamento. Mientras las otras hijas hacían todo lo posible, mi atención se mantuvo únicamente en el señor Thorne. Mi inusual calma llamó la atención del señor Thorne. Hizo que Alfred se me acercara. ¿Por qué no estás haciendo nada? Siguiendo el consejo de mamá, respondí sin dudarlo. Scarlett, proteger un imperio es mucho más difícil que construirlo. Con la incertidumbre económica actual, prefiero ir a lo seguro para proteger la riqueza que tanto te ha costado construir, padre. Apenas había hablado cuando alguien gritó. Mis acciones acaban de desplomarse. Esto no puede estar pasando. Otra mujer pateó una silla. Estafadores. Esta firma de inversión es un fraude total. Mi dinero fue convertido en criptomonedas y robado. ¿Quién cerró mi transmisión de TikTok? Acabo de pagar por promoción. En medio del caos me encontré con la mirada del señor Thorne con calma. Un leve destello apareció en sus ojos, pero no dijo nada. 1 hora pasó rápidamente. Mi estrategia de no hacer nada, de hecho, me colocó en 5º lugar, haciéndome avanzar a la siguiente ronda. Mamá, gracias. Estoy un paso más cerca de esa fortuna multimillonaria. Valerie, mientras tanto, había ganado 50,000 mediante sus propios esfuerzos. Su propuesta escrita también ganó grandes elogios del señor Thorne. Al verla avanzar en primer lugar, las otras hijas estaban verdes de envidia. Mientras seguíamos a Alfred escaleras arriba de nuevo, Valerie chocó conmigo a propósito. Valerie, Scarlett, solo tuviste suerte. No es demasiado tarde para que te rindas y te vayas. De lo contrario, una vez que me convierta en heredera, me aseguraré de que te arrepientas. Le dediqué una mirada fría, haciendo un voto silencioso. Una vez que herede esos miles de millones, ella pagará por lo que me hizo de niña. Cuando llegamos al lujoso comedor, Alfred sorpresivamente apartó una silla para mí. Scarlett, por favor, tome asiento aquí. Al principio no le di mucha importancia, pero a medida que avanzaba hacia la silla, noté que Valerie me miraba con una sonrisa de superioridad, como si estuviera esperando a que me pusiera en ridículo. Mamá me advirtió de inmediato. Scarlett, ese es el asiento de tu padre en la cabecera de la mesa. No puedes sentarte ahí. En realidad, no van a comer. Esta es una prueba de etiqueta en la mesa. Mi corazón dio un vuelco. Agité las manos hacia Alfred. Scarlett, ese es el asiento de mi padre en la cabecera de la mesa. ¿Cuándo se unirá a nosotras? Alfred me dio una sonrisa de aprobación. Por el rabillo del ojo vi a Valerie rechinar los dientes de frustración. No me atreví a regodearme, concentrándome intensamente en las instrucciones de mamá. Con la ayuda de mamá, arrasé en esta ronda. Al servirle, vino al señor Thorne. Mi experiencia como mesera me permitió servir sin derramar una sola gota. Durante la comida, mis cubiertos no hicieron ningún sonido de raspado contra el plato. Después de la comida, mientras Alfred nos guiaba escaleras abajo, noté que había 5 competidoras menos. Habían sido obligadas a firmar renuncias a la herencia y se habían ido abatidas con 200,000. Valerie me dio un codazo en la espalda burlándose. Valerie, Scarlett, no te pongas demasiado engreída. Estarás fuera muy pronto. Ya no era tímida. Le respondí fríamente. Scarlett, Valerie, será mejor que te cuides. Si gano, lo primero que haré será encerrarte en ese cuarto de almacenamiento polvoriento y repleto de feas telarañas. Valerie,
Scarlett, te lo estás buscando. El rostro de Valerie se puso rojo y levantó la mano para intimidarme. El señor Thorne se detuvo de repente, su mirada barriendo nuestros rostros. Señor Thorne, antes de continuar, tengo una pregunta seria para todas ustedes. Supe inmediato que este era el siguiente desafío. Todas contuvieron la respiración esperando la pregunta del señor Thorne. Señor Thorne, si mi empresa enfrentara una crisis que solo pudiera resolverse casándose con un hombre muy frágil en estado de reposo permanente, ¿lo harían? Piénsenlo con cuidado. Esto no es hipotético. Es una posibilidad real. Tan pronto como terminó, Valerie dio un paso al frente primero. Valerie, por supuesto que lo haría. Cualquier sacrificio por ti, padre. Es mi deber. Desde luego, con mis habilidades no solo puedo salvar la compañía a través del matrimonio, sino usar las conexiones familiares de mi esposo para llevarnos a nuevas alturas. Al verla, las demás se apresuraron a declarar su lealtad. Como tu hija, padre, el matrimonio es mi deber y misión. Un hombre sin salud y en reposo absoluto. Podría ser mejor. Podría hacerme una FIV y el niño llevaría mi apellido. De repente, varias hijas se reunieron alrededor del señor Thorne, creando una escena falsamente cálida. Mamá, preocupada de que me quedara paralizada, me recordó. Scarlett, no caigas en sus tácticas de intimidación. Está poniendo a prueba tu lealtad. Solo di que estás dispuesta. Pero al ver el rostro sin emociones y los ojos escrutadores del señor Thorne, dudé. La reacción del señor Thorne era demasiado extraña. Me quedé congelada tratando de descifrar el verdadero significado detrás de la pregunta. Mamá se impacientó. Scarlett, ¿qué estás esperando? Di que estás dispuesta ahora. Salí con tu padre por 6 meses. Lo conozco. Cae ante la adulación. Apúrate. Mamá estaba equivocada. El señor Thorne no sería engañado tan fácilmente. Recordé nuestros previos contactos visuales y sus sutiles expresiones. Mi mente iba a 1000 por hora. Como me mantuve en silencio, todos los ojos se volvieron hacia mí. El señor Thorne frunció el ceño dándome una mirada significativa. Señor Thorne, Scarlett, ¿es esta pregunta tan difícil de responder? Mira a tus hermanas. Ellas no lo dudaron. Valerie lucía una sonrisa engreída y triunfante. La pueblerina nunca ha visto la vida real. Probablemente ni siquiera entendió la pregunta. Otras hijas susurraban esperando que hiciera el ridículo. Se lució en la cena, pero ahora está mostrando sus verdaderos colores. Mamá entró en pánico. Scarlett, ¿estás tratando de volverme loca? Dilo ya. Solo aceptando tienes la oportunidad de ganar esa fortuna. Respiré hondo y respondí claramente. Scarlett, no estoy dispuesta. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí, algunas de incredulidad, otras de pura satisfacción. Valerie fue la primera en reaccionar. Valerie, lo escucharon, dijo que no está dispuesta. Papá, creo que Scarlett acaba de eliminarse sola. Algunas hijas asintieron con satisfacción contenida. Mamá me susurraba en pánico desde algún lugar dentro de mí. Scarlett, ¿qué acabas de hacer? Acabas de arruinar todo, pero yo no podía dar marcha atrás. No porque fuera terca, sino porque había visto algo en los ojos del señor Thorne que las demás habían pasado por alto. Una leve contracción en la comisura de su boca. No era decepción, era algo más parecido a alivio. Levanté la vista y lo miré directamente. Scarlett, con todo el respeto que le tengo, señor Thorne, no estoy dispuesta a hacer algo así. No porque no me importe su empresa, sino porque una heredera que sacrifica su vida entera en una mentira no puede dirigir un imperio con integridad. Si su empresa necesita ese tipo de solución, el verdadero problema no es la crisis en sí, sino la falta de alternativas reales. Y eso es exactamente lo que yo podría resolver. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más denso. El señor Thorne me estudió durante un largo momento sin decir nada. Luego lentamente asintió con la cabeza. Señor Thorne, respuesta interesante. Nada más, solo eso. Pero fue suficiente para que Valerie perdiera la compostura. Valerie, padre, con todo el respeto, eso fue una respuesta de cobarde. Una líder de verdad hace sacrificios. Scarlett simplemente demostró que no tiene lo que se necesita. El señor Thorne la miró de una manera que hizo que Valerie callara de inmediato. Había algo en esa mirada que no admitía réplica. Alfred anunció entonces que pasaríamos a la siguiente sala. Éramos 15. Ahora 5 más habían sido eliminadas en silencio, aunque honestamente nunca vi el momento exacto en que el señor Thorne tomó esa decisión. Mientras caminábamos por el largo corredor de mármol, Valerie se acercó lo suficiente para susurrarme al oído. Valerie, no sé cómo lo haces, Scarlett, pero te juro que esta noche ya no estarás aquí. No respondí. Guardé sus palabras en algún lugar de mi mente donde guardo las cosas que me sirven de combustible.
La siguiente sala era una biblioteca enorme con estanterías que llegaban hasta el techo y un olor denso a madera y papel viejo. Alfred nos indicó que tomáramos asiento en sillas distribuidas en semicírculo frente a un escritorio donde el señor Thorne se sentó con un folder entre las manos. Señor Thorne, el siguiente desafío es directo. Les haré preguntas sobre Thorne Industries, su historia, sus fundamentos, su cultura corporativa. Las 5 con puntajes más bajos serán eliminadas. Un murmullo de alarma recorrió el grupo. Yo sentí un nudo en el estómago. No tenía ni la menor idea de los detalles internos de la empresa de mi padre. Había pasado años vendiendo frutas en mercados callejeros, no leyendo reportes anuales de corporaciones multimillonarias. Mamá intentó tranquilizarme. Scarlett, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas escuchar con atención y observar cómo reaccionan las demás. Las que saben demasiado suelen revelar información que no deberían tener sobre alguien a quien acaban de conocer. Eso puede jugarte a favor. Era una lógica extraña, pero la seguí. La primera ronda de preguntas reveló algo inesperado. Valerie respondió con una fluidez casi sospechosa. Fechas exactas de fusiones corporativas, nombres de accionistas clave, cifras de los últimos 3 trimestres fiscales. El señor Thorne la escuchaba con expresión neutra, tomando notas ocasionales en silencio. Cuando llegó mi turno, respondí lo que pude con honestidad, y en los momentos donde no sabía, dije exactamente eso. Scarlett, no tengo esa información, pero si me da acceso a los reportes públicos, podría analizarlos y darle una respuesta útil en 10 minutos. Algunas hijas se rieron por lo bajo. Valerie no pudo contenerse. Valerie, padre, ¿en serio seguimos considerando a alguien que no sabe ni el nombre de tus principales socios estratégicos? Pero el señor Thorne alzó una mano, y Valerie se silenció de inmediato. Señor Thorne, continúen. Cuando el ejercicio terminó, Alfred recogió las hojas de puntajes. Mientras esperábamos el resultado, noté que el señor Thorne le susurró algo a Alfred. Este asintió y salió rápidamente de la sala. Mamá me habló con urgencia. Scarlett, algo está pasando. Esas respuestas de Valerie, nadie sin acceso interno podría saber todo eso. Alguien le filtró información antes del concurso. Si eso era cierto, significaba que Valerie no solo era mi enemiga personal, era una tramposa. Y si el señor Thorne lo descubría, Alfred regresó varios minutos después y le entregó un sobre cerrado al señor Thorne. Este lo abrió, leyó en silencio, y durante un instante una sombra cruzó su rostro. Luego lo cerró con calma. Calculada. Señor Thorne. Bien. Antes de anunciar los resultados, necesito que cada una responda una última pregunta. Sin preparación, sin tiempo para pensar, solo la primera respuesta que les venga a la mente. Se puso de pie y caminó lentamente frente a nosotras, deteniéndose ante cada una con mirada penetrante. Señor Thorne, ¿qué harías si descubrieras que alguien en esta sala está haciendo trampa? Silencio. Valerie respondió primero con su acostumbrada seguridad. Valerie lo reportaría de inmediato. La integridad es fundamental en cualquier liderazgo. Irónicamente bien dicho para alguien que probablemente era la tramposa. Las demás dieron respuestas similares. Yo esperé hasta el final. Cuando el señor Thorne se detuvo frente a mí, no desvié la mirada. Scarlett dependería. Si la trampa solo perjudica a los competidores, lo reportaría. Pero si perjudica a usted directamente, lo resolvería yo misma antes de que llegara a su escritorio. Porque eso es lo que hace alguien que realmente quiere proteger un imperio. Una pausa cargada. Señor Thorne, ¿y si al resolverlo sola te expones a riesgos? Scarlett, entonces asumo los riesgos. Los herederos no pueden elegir solo las partes cómodas del liderazgo. El señor Thorne me miró durante 3 largos segundos. Luego continuó su camino sin decir nada más. Alfred anunció que los resultados estarían listos en 15 minutos. Mientras esperábamos en el corredor, Valerie se acercó a mí con una calma que me puso los nervios de punta. Valerie, no sé qué juego estás jugando, Scarlett, pero lo que sé sobre ti podría dejarte fuera de esta mansión esta misma noche. Me quedé inmóvil. ¿Qué sabía Valerie exactamente? ¿Cuánto sabía? La puerta de la biblioteca se abrió antes de que pudiera procesar la amenaza. Alfred asomó la cabeza con expresión severa y recorrió el grupo con la mirada hasta encontrarme. Alfred. El señor Thorne solicita la presencia de Scarlett de inmediato. Solo ella. Las piernas me pesaban mientras seguía a Alfred por el pasillo. Las demás hijas me observaban con una mezcla de envidia y curiosidad. Valerie, en cambio, me miraba con los ojos entrecerrados, calculando. Llegamos a una puerta de madera oscura al final del corredor. Alfred llamó 2 veces y esperó. Señor Thorne, adelante. La oficina privada del señor Thorne era exactamente lo que esperaría de un hombre que había construido un imperio desde cero, austera, funcional, sin adornos innecesarios. Una sola lámpara de escritorio iluminaba el espacio. Sobre la mesa,
El sobre que Alfred le había entregado yacía abierto. Me quedé de pie frente a él, con las manos enlazadas y la espalda recta. El señor Thorne no me invitó a sentarme. Señor Thorne, Scarlett. ¿Sabes por qué te mandé llamar, Scarlett? No, con certeza, pero creo que tiene que ver con ese sobre. Sus labios se curvaron muy ligeramente. Señor Thorne, inteligente. Sí. Alfred investigó a cada candidata antes de esta ronda y el informe sobre Valerie fue revelador. Esperé en silencio, dejando que él continuara. A su ritmo, señor Thorne. Hace 2 semanas alguien accedió de manera no autorizada a los archivos internos de Thorne Industries. Informe financiero del tercer trimestre. Actas de la Junta de Accionistas. Historial de fusiones. Todo lo que Valerie recitó con tanta fluidez esta tarde. Hizo una pausa. La IP de acceso pertenece a un departamento legal vinculado a la familia adoptiva de Valerie. Ahí estaba la confirmación de lo que mamá había intuido. Scarlett. Entonces hizo trampa. Señor. Thorne, efectivamente, cruzó los brazos sobre el escritorio. Pero no te llamé para contarte esto como si fuera un chisme. Te llamé porque quiero saber qué harías tú con esta información. Respiré despacio, pensando con cuidado antes de responder. Scarlett. No la revelaría ahora mismo. El señor Thorne arqueó una ceja. Scarlett. Si lo revelo ahora, Valerie queda eliminada y el proceso continúa sin drama. Pero usted perdería la oportunidad de ver cómo ella actúa cuando cree que nadie sabe la verdad. A veces las personas se revelan más en la impunidad que en la derrota. Y usted necesita conocer a sus hijas de verdad, no solo a las versiones que muestran cuando se sienten observadas. El silencio duró varios segundos. Señor Thorne, ¿y qué ganas tú con esperar, Scarlett? Tiempo y la oportunidad de que cometa su siguiente error. El señor Thorne me estudió de la misma manera que un ajedrecista estudia el tablero antes de mover una pieza decisiva. Señor Thorne, tu madre, Eleanor, la escuchas todavía. Escuchas. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía eso, señor Thorne? Cuando eras niña en el orfanato, según los registros, hablabas con alguien que no estaba ahí. Los cuidadores lo anotaron. Bajó la mirada un momento. Eleanor era así también. Hablaba con las personas que amaba aunque ya no estuvieran. Sentí un nudo en la garganta que no esperaba. Scarlett. Sí, la escucho. Señor Thorne, ¿qué te dice sobre mí? Dudé. ¿Era una trampa potencial o una pregunta genuinamente vulnerable? Opté por la honestidad. Scarlett, que la abandonó, que nunca le dio ni un centavo, que le debe una deuda que ya ningún dinero puede saldar. Hice una pausa, pero también me dice que debo confiar en mi propio criterio sobre usted, porque ella lo conoció hace más de 20 años y los hombres cambian. Esta vez el silencio fue diferente, más suave, más cargado. El señor Thorne se puso de pie y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Señor Thorne, tienes 15 minutos antes de que anuncie los resultados. Úsalos bien. Era la señal de que la reunión había terminado. Me dirigí hacia la puerta. Justo cuando abría, escuché su voz una vez más, casi como un susurro. Señor Thorne. Scarlett, ten cuidado con Alfred. Me giré confundida, pero él ya estaba sentado leyendo papeles como si nunca hubiera dicho nada. Salí con la mente trabajando a toda velocidad. Ten cuidado con Alfred. El mismo Alfred que había investigado a Valerie y entregado el sobre. El mismo Alfred que parecía leal al señor Thorne desde el primer momento. ¿Por qué me advertiría sobre él? Mamá me habló apenas doblé la esquina del corredor. Scarlett, esta advertencia no es casual. Si Alfred es un problema, significa que hay alguien dentro de esta mansión que no quiere que ninguna de ustedes gane. Alguien que prefiere que el señor Thorne muera sin heredera legítima. Se me heló la sangre. Mamá, ¿estás diciendo que esto podría ser una trampa mayor? Digo que no todo en esta mansión es lo que parece, y que el señor Thorne te escogió a ti para decírselo. Llegué de vuelta al corredor donde las demás esperaban. Quedábamos 12. Entre los rostros encontré a una chica que había notado desde el principio. Callada, observadora, sin jactarse de nada. Se llamaba Isabel. Me acerqué con naturalidad, como si simplemente esperara de pie. Scarlett, llevas toda la noche callada. Isabel me miró de costado. Isabel, igual que tú durante la primera ronda. Sonreí apenas. Scarlett, ¿notaste algo extraño en la forma en que Alfred maneja el grupo? Ella no respondió de inmediato. Cuando alguien tarda en responder, generalmente es porque sabe algo que está considerando si compartir. Isabel, sé que 3 de las hijas eliminadas en la segunda ronda pagaron a un empleado de la mansión para que les filtrara el menú de la cena con anticipación. El empleado tomó su dinero y les mandó el menú equivocado. Scarlett, ¿quién coordinó eso? Isabel, alguien que recibe órdenes de más arriba. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Habían usado a esas mujeres y luego las habían eliminado con información falsa plantada a propósito.
Alguien dentro de la mansión estaba manipulando activamente el proceso de selección, y no era el señor Thorne. Me alejé con calma, procesando todo en silencio. Tenía 3 piezas de información que nadie más en esa sala poseía: que Valerie había accedido ilegalmente a los archivos corporativos, que Alfred posiblemente operaba con una agenda propia y que alguien estaba saboteando a las candidatas desde adentro. Mamá susurró con urgencia. Scarlett, el señor Thorne no puede actuar sin evidencia pública, por eso te lo dijo a ti. Eres sus ojos dentro del grupo. Esta noche tienes que conseguir esa prueba. Apreté los puños con suavidad y alcé la vista. Isabel se colocó discretamente a mi lado mientras caminábamos de vuelta al salón principal. Isabel, sea lo que sea que estés planeando, Scarlett, yo estoy dentro. No tuve tiempo de responder porque en ese instante Valerie se giró desde la parte delantera del grupo con una sonrisa tan calculada y tan fría que la reconocí de inmediato. Era la misma sonrisa que tenía aquella tarde en el orfanato, justo antes de cerrar con llave la puerta del cuarto de almacenamiento, y en su mano derecha sostenía un sobre. Valerie, padre, antes de que anuncie los resultados, creo que todos deberían saber algo muy importante sobre una de las candidatas. Sus ojos se clavaron directamente en los míos y en ese momento comprendí que Valerie no había estado esperando a cometer un error. Había estado preparando el mío. Todas las miradas se desplazaron entre Valerie y yo como si fuera un partido de tenis. El señor Thorne permaneció inmóvil en su silla con los dedos entrelazados sobre la mesa. Observando, Valerie abrió el sobre con una elegancia teatral que dejaba claro que había ensayado este momento. Valerie, Scarlett no es quien dice ser. O más precisamente es exactamente quien dice ser. Pero eso debería preocuparnos a todos. Extrajo varias hojas impresas y las sostuvo en alto. Scarlett tiene antecedentes de robo. A los 16 años fue detenida por la policía por hurto en un mercado. Nunca terminó la preparatoria. No tiene educación formal. No tiene historial financiero. No tiene ningún activo verificable. Padre, con todo el respeto, ¿es esta realmente la clase de persona que debería considerar para heredar Thorne Industries? Un murmullo recorrió el grupo. Algunas hijas intercambiaron miradas. Vi como 2 de ellas se alejaban sutilmente de mí, como si el deshonor fuera contagioso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mamá me habló al instante. Scarlett, respira. Todo lo que dijo es verdad y precisamente por eso no puedes defenderte negándolo. La única salida es más adelante, no hacia atrás. Respiré una vez, despacio. El señor Thorne me miró directamente. Señor Thorne. Scarlett, ¿tienes algo que decir? Levanté la vista y hablé con calma absoluta. Scarlett, todo lo que Valerie dijo es verdad. Silencio total. Scarlett, a los 16 años robé comida en un mercado porque llevaba 3 días sin comer. No terminé la preparatoria porque el orfanato me puso a trabajar en las calles antes de que pudiera hacerlo. No tengo historial financiero porque nunca tuve dinero suficiente para que valiera la pena registrarlo. Hice una pausa, pero aquí estoy. Sin información filtrada de archivos corporativos, sin familia adinerada que me respalde, sin red de contactos, solo con lo que aprendí sobreviviendo en el mundo real, que resulta ser considerablemente más difícil que cualquier escuela de negocios. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se siente antes de que algo cambie de dirección. Valerie entrecerró los ojos. Valerie, información filtrada. ¿De qué estás hablando? Scarlett, de los archivos internos de Thorne Industries, el informe del tercer trimestre, las actas de la junta de accionistas, el historial completo, de fusiones, todo lo que recitaste esta tarde con tanta fluidez en el desafío de conocimiento corporativo. Me giré hacia el señor Thorne. Padre, creo que Alfred tiene algo que mostrarle al respecto. El señor Thorne no parpadeó. Solo hizo un gesto casi imperceptible hacia Alfred. Alfred se adelantó y depositó sobre la mesa una tablet con la pantalla encendida. En ella se veía un reporte técnico de acceso no autorizado, fecha, hora, IP de origen y los archivos descargados, todos marcados con el nombre del bufete legal Cranan Associates, vinculado directamente a la familia Whitmore, la familia adoptiva de Valerie. El color abandonó el rostro de Valerie como agua derramándose sobre mármol. Valerie, eso es una coincidencia. Cualquiera pudo haber usado esa IP. Scarlett, qué curioso. Exactamente los mismos archivos que accediste sin autorización son exactamente los datos que citaste hoy, con exactamente las mismas cifras, hasta el mismo error de redondeo en el reporte del tercer trimestre. Eso lo había notado mamá mientras Valerie hablaba. Un número que no coincidía con los reportes públicos, pero que sí aparecía en los documentos internos. Un error de redondeo mínimo, invisible, para cualquiera que no lo buscara. Valerie abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Valerie, padre, esto es un ataque coordinado. Scarlett está trabajando con alguien dentro de la mansión para eliminarme porque sabe que no puede competir conmigo en términos reales.
Señor Thorne, ¿tienes pruebas de esa acusación, Valerie? Es evidente que, señor Thorne, ¿tienes pruebas? Valerie no respondió. El señor Thorne se puso de pie lentamente y caminó hacia Alfred. Le dijo algo en voz baja. Alfred asintió y salió de la sala. Durante los 2 minutos que Alfred estuvo fuera, nadie habló. Valerie me miraba con una furia contenida tan intensa que casi podía sentir el calor desde donde estaba parada. Yo mantuve la vista al frente sin devolverle la mirada, no porque tuviera miedo, sino porque una persona que ya está cayendo no merece que le prestes atención. Alfred regresó acompañado de un hombre de traje gris que no había visto antes. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Alfred, el señor Rev, jefe de seguridad digital de Thorne Industries. El señor Rev depositó la carpeta sobre la mesa sin decir una palabra. El señor Thorne la hojeó durante 30 segundos. Luego la cerró. Señor Thorne, Valerie. Ella se irguió como si fuera a defenderse una vez más. Señor Thorne, agradezco que hayas venido. Alfred te acompañará afuera. Tan simple, tan definitivo. Valerie me miró un último segundo con unos ojos que ya no eran de superioridad, sino de algo que reconocí perfectamente. La misma impotencia que yo había sentido en aquel cuarto de almacenamiento con la puerta cerrada desde afuera y la oscuridad cerrándose a mi alrededor. Solo que ahora era ella quien estaba del lado equivocado de la puerta. No sentí satisfacción, al menos no todavía. Había algo más urgente en lo que pensar, porque mientras Alfred escoltaba a Valerie hacia la salida, noté algo que las demás pasaron por alto. Alfred y Valerie cruzaron una mirada brevísima, casi imperceptible, no de despedida, de confirmación, como si ambos supieran algo que el resto de nosotras no sabíamos. Mamá me lo confirmó de inmediato. Scarlett Alfred le avisó a Valerie que tenía ese sobre con tu historial. Él fue quien se lo preparó. Por eso Valerie actuó con tanta confianza. Sabía que tenía ese as en la manga. Alfred no trabaja para el señor Thorne. Alfred trabaja para alguien más. Me tensé por dentro, pero mantuve la expresión tranquila. El señor Thorne se volvió hacia las 11 que quedábamos. Señor Thorne. Bien, quedamos en la recta final. El último desafío determinará quién me sucederá al frente de Thorne Industries. Les doy 30 minutos para prepararse. Sus ojos se detuvieron en mí un segundo más de lo necesario. Será el más difícil de todos. Isabel se acercó a mí en cuanto el señor Thorne abandonó la sala. Isabel, hiciste bien, pero Scarlett, si Alfred realmente está trabajando contra el señor Thorne, esta noche no ha terminado y el último desafío podría estar diseñado para eliminarte a ti. Lo supe en ese instante con una certeza que no necesitaba que mamá confirmara. El verdadero enemigo en esta mansión nunca fue Valerie. Los 30 minutos pasaron demasiado rápido. Usé cada segundo. Con Isabel a mi lado, repasé en voz baja todo lo que sabía. Alfred había preparado el sobre con mi historial para dárselo a Valerie. Conocía los movimientos del grupo antes de que ocurrieran. Había sido él quien manejó el proceso de registro, quien guió a cada candidata a cada sala, quien controló el flujo de información desde el principio. Nadie en esa mansión tenía más acceso que Alfred. Mamá fue directa. Scarlett. Alfred no quiere que el señor Thorne encuentre una heredera. Si el señor Thorne muere sin sucesora legal, el control de Thorne Industries pasa al consejo directivo y apostaría todo a que Alfred tiene intereses en ese consejo. Era un motivo perfectamente calculado. No era personal contra mí. Era un plan de negocios disfrazado de lealtad. Cuando Alfred nos llamó al salón principal para el último desafío, entré con la mente fría y los ojos abiertos. El salón había sido reconfigurado, 11 sillas dispuestas en semicírculo. Frente a nosotras, el señor Thorne, sentado con un documento en la mano, Alfred de pie a su derecha. Como siempre, señor Thorne, el desafío final no es un examen, no es una prueba de conocimientos ni de habilidades financieras. Hizo una pausa. Es una decisión. Les presentaré una situación real que Thorne Industries enfrentó hace 3 años, una crisis que casi destruyó la compañía. Quiero que cada una me diga qué habría hecho. La que demuestre el juicio más sólido se convierte en mi heredera. Alfred se adelantó y repartió carpetas idénticas entre las 11 candidatas. Las abrí. Dentro había un resumen ejecutivo de varios folios. Una demanda colectiva interpuesta por exempleados de una subsidiaria de Thorne Industries, acusando a la empresa de despidos masivos ilegales y condiciones laborales abusivas. La crisis había costado cientos de millones en litigios y había dañado gravemente la reputación corporativa. Mientras leía noté algo. Había una segunda carpeta dentro de la mía, más delgada, sin marcar. La abrí discretamente. Contenía un solo folio. El borrador de un acuerdo de transferencia accionaria fechado 3 años atrás, por el que una cantidad significativa de acciones de Thorne Industries habían sido transferidas de manera irregular hacia un fondo de inversión
cuyo beneficiario final era una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Al pie del documento, como testigo de la transacción, aparecía una sola firma, Alfred R. Chamberlain. Me quedé completamente inmóvil. Mamá susurró, Scarlett, eso no llegó ahí por accidente. El señor Thorne lo puso ahí. Para ti. Levanté los ojos lentamente. El señor Thorne me miraba desde el otro lado de la sala con la misma expresión neutra de siempre, pero sus ojos decían algo distinto. Decían, ya lo sé, y ahora tú también lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Las demás candidatas comenzaron a exponer sus respuestas una por una. Algunas propusieron reestructuraciones legales, otras hablaron de estrategias de comunicación de crisis. Isabel dio una respuesta equilibrada sobre compensación justa a los trabajadores afectados, todas bien pensadas, todas correctas dentro de sus propios marcos. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Scarlett, la crisis de los exempleados fue real, y merece una respuesta real, pero hay algo más urgente que debo señalar antes de continuar. Alfred se tensó. Lo vi. Apenas perceptible, pero lo vi. Scarlett, dentro de mi carpeta encontré un documento que no debería existir. Un borrador de transferencia accionaria irregular fechado durante el mismo periodo de la crisis laboral, firmado por el testigo de la transacción. Coloqué el folio sobre la mesa del señor Thorne. La firma pertenece a Alfred Chamberlain. El silencio fue absoluto. Alfred reaccionó de inmediato con la compostura entrenada de alguien que ha manejado situaciones difíciles toda su vida. Profesional. Alfred, eso es un documento interno confidencial que no debería estar en esa carpeta. Alguien lo colocó ahí para crear confusión. Señor Thorne, le pido que señor Thorne. Alfred. Una sola palabra con un peso que llenó toda la sala. Señor Thorne. Ya lo sé. Alfred abrió la boca. La cerró. Señor Thorne, lo supe hace 6 meses cuando el auditor externo encontró las irregularidades. Lo que no sabía era si alguien en esta sala tendría el criterio para verlo, el valor para decirlo en voz alta y la inteligencia para no usarlo como arma política, sino como lo que realmente es un problema que necesita solución. Se puso de pie. Caminó despacio hacia Alfred y con la misma calma con la que había manejado todo desde el inicio, le dijo, Señor Thorne, 30 años de servicio merecen una despedida digna, pero espiarme, sabotear este proceso y transferir acciones sin mi autorización no son negociables. Los abogados te esperan mañana a las 9. Alfred salió de la sala sin decir otra palabra, sin escenas, sin gritos, solo el sonido de sus pasos sobre el mármol alejándose. El señor Thorne se giró hacia nosotras. Señor Thorne, he tomado mi decisión. 11 corazones contuvieron la respiración al mismo tiempo. Señor Thorne, Scarlett, el nombre sonó diferente dicho por él, no como una convocatoria, como un reconocimiento. Señor Thorne, no eres la más educada de las que están aquí. No, eres la que más sabe de finanzas. No eres la que más dinero hizo en la primera ronda. Pero eres la única que entró a esta mansión sin nada y salió sabiendo exactamente quién era el enemigo real, cuándo hablar, cuándo callarse, cuándo arriesgar y cuándo esperar. Eso no se enseña en ninguna escuela. Eso se aprende sobreviviendo. Me temblaron las rodillas solo una vez. Luego se estabilizaron. Señor Thorne, ¿aceptas? Respiré hondo. Pensé en mamá, en las noches de pan seco, en el cuarto de almacenamiento oscuro, en todas las puertas que se habían cerrado antes de que yo llegara a ellas. Scarlett. Sí, acepto. El señor Thorne extendió la mano, la estreché, y en ese instante escuché la voz de mamá por última vez. Esa noche, no con urgencia, no con instrucciones, solo con 2 palabras, suaves como siempre quise que fueran. Bien hecho. Más tarde, cuando el salón se fue vaciando y las demás candidatas partieron con sus cheques de compensación, me quedé sola frente a los ventanales que daban al jardín de la mansión. Isabel se despidió con un abrazo breve y una promesa de mantenerse en contacto. El señor Thorne se acercó y se quedó a mi lado en silencio durante un momento. Señor Thorne, ¿qué piensas hacer primero? Scarlett, revisar cada contrato que Alfred tocó en los últimos 10 años y luego crear un fondo de compensación real para los trabajadores de la crisis, no como estrategia de relaciones públicas, porque es lo correcto. Mi padre asintió despacio, y por primera vez en toda la noche lo vi sonreír de verdad. Aprendí algo esa noche que ningún diploma puede enseñarte. El poder no pertenece a quien más sabe ni a quien más grita. Pertenece a quien sabe exactamente cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cuándo poner el documento correcto sobre la mesa en el momento preciso. Valerie tenía todo lo que el mundo considera valioso: educación, dinero, conexiones, nombre. Yo tenía hambre y resulta que el hambre bien dirigida gana siempre. Muitas graças por chegar até cá, é o final do vídeo. Espero que ele goste muito, tá? Esse tema da história.
e aguarde por demais aqui em El Canal.